Hola, buenas noches. Estamos preparados ya para compartir buena lectura una noche más, así que los invito a prepararse, a poder disponerse para escuchar unos ratitos, para poder disponer ¡Epa! Ahí estamos. Disponer el corazón, obviamente los oídos, pero también el corazón, estar lo más tranquilos que podamos, que es la mejor manera para escuchar o para hacer una lectura. Lo mismo cuando en tu casa tomás un libro o buscas algo para leer, hace falta poder hacerlo con cierta tranquilidad, con cierto clima de tranquilidad, sin ruidos en lo posible, ¿no? En lo posible. Por eso esta hora puede llegar a servirnos para hacer esto de escuchar con tranquilidad o con calma. Y algunos lo hacen viendo esto, no en directo, sino más tarde o mañana por la mañana. Y bueno, cuando cada uno tiene su tiempo de tranquilidad, es cuando puede dedicarse a la escucha de la buena lectura. Vamos a compartir hoy un punto más, unas páginas más de este libro de Ansel Grum sobre el Padre Nuestro, y ya nos estamos acercando al final. Mañana concluiremos la lectura de todas las explicaciones que forman la oración del Padre Nuestro enseñada por el mismo Jesús. Hoy terminamos No nos dejes caer en tentación y mañana vemos Líbranos del mal. Y ya después, el sábado, por la noche, leeremos un poquitito de la conclusión. Y con eso ya cambiaremos después de autor y de libro. Así que los invito a estar dispuestos en este momento para compartir la lectura de Ansel Grum sobre el Padre Nuestro, concretamente terminando de ver No nos dejes caer en la tentación. Hoy vamos a ver la tentación de Jesús, algo que escribe Ansel Grum para poder comprender mejor la petición de no caer en tentación que aparece en el Padre Nuestro. La tentación de Jesús, de Ansel Grum. También la petición del Padre Nuestro, que trata del ser protegidos de la tentación, quiere conducirnos a una nueva relación con Jesucristo. Quiere hacernos entender cómo resistió Jesús a la tentación con la que Satanás pretendía conducirlo por un camino equivocado. Los tres primeros evangelios nos narran la tentación de Jesús. Marcos informa solamente de la tentación sin ocuparse del contenido. Sin embargo, su observación de que Jesús vivía entre los animales salvajes y los ángeles lo servían, indica de qué se trataba en la tentación. Jesús se vio confrontado con su lado salvaje, animal y por tanto instintivo, pero le servían ángeles. Los animales salvajes no pueden nada contra él. Jesús ha integrado lo salvaje como fuerza y pasión por Dios y por los hombres. Mateo y Lucas narran tres tentaciones de Jesús. Mateo lo narra en el capítulo 4 del 1 al 11 y Lucas en su capítulo 4 del 1 al 13. Son típicas tentaciones de cada ser humano. Todos nosotros experimentamos, en el camino que nos lleva a ser plenamente humanos, estas tentaciones, que quieren empujarnos a una senda equivocada. Jesús las supera. Él se muestra como Hijo del Padre. Por eso, también para nosotros, se trata de acreditarnos en las tentaciones como hijos e hijas de Dios y no utilizar a Dios en nuestro beneficio. La primera tentación consiste en hacer de las piedras pan. Es la tentación de hacerlo todo utilizable y consumible para nosotros. Todo debe servirnos. En vez de dejar a las piedras ser como son, queremos que se conviertan en pan para que podamos comerlas. Servirnos de todo, hacerlo todo utilizable y consumible.
Esto no se refiere solamente al comer, sino también a nuestras relaciones. También estas, a menudo, deben obtenernos algo. Y se refiere también a nuestra relación con Dios. Nos gustaría utilizar a Dios en nuestro beneficio. Esperamos de Él que nos proporcione bienestar. Entonces Dios nos sirve a nosotros en vez de servirlo nosotros a Él. La primera tentación tiene como significado algo más. En Israel había piedras sagradas. Lo sagrado es lo sustraído, lo que se sustrae de cualquier otra finalidad, lo que se aparta. Hacer de las piedras pan significa consumir todo lo sagrado en beneficio nuestro. Entonces, no queda nada sagrado. No dejamos a las cosas ser como son. Queremos acapararlo todo para nosotros. Jesús, en su respuesta, remite a la verdadera razón por la que vivimos, la palabra de Dios que verdaderamente nos alimenta. De esta palabra no podemos disponer, sino que nos llega desde fuera para que la obedezcamos. Para designar al diablo que tienta a Jesús, Mateo utiliza siempre la palabra griega, porque Mateo escribe en griego, diabolos. Significa el enredador, que todo lo mezcla y lo confunde, que enrieda, que todo lo enrieda. Mezcla lo sagrado con lo consumible, lo bueno con lo malo. Mezcla sus intenciones desleales incluso con las sagradas palabras de la Biblia. Tienta a Jesús con palabras de la Biblia, con palabras sagradas. En su boca se vuelven profanas y se convierten en tentación. Jesús contraataca siempre a Satanás también con una palabra de la Sagrada Escritura. Descubre su juego de interpretar torcidamente la Escritura. La respuesta de Jesús muestra lo que Dios quiso decir realmente con las palabras de la Biblia. En la segunda tentación, el diablo tienta a Jesús con la alusión a las palabras del Salmo, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos, del Salmo 91, esas son las palabras que usa el diablo. Esta es una maravillosa palabra de consolación, pero el diablo la utiliza para inducir a Jesús a tirarse del pináculo del templo. Que Jesús abuse de la promesa de Dios para mostrarse así como realizador de milagros. Es la tentación de correr el camino espiritual para hacerse interesante uno mismo y colocarse por encima de los demás. Esta tentación es enormemente actual. En muchas conversaciones me encuentro con gente que abusa de su espiritualidad para ensanchar su ego, sentirse mejor que los demás y mirarlos por encima del hombro. Su espiritualidad es un narcisista girar en torno a sí mismos, con el que quieren atraer sobre ellos el interés de los demás. Jesús contraataca al diablo en las tres tentaciones con la palabra del libro del Deuteronomio, que interpreta de nuevo la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Con ello, muestra que no quiere utilizar a Dios en su provecho. Está dispuesto a realizar la voluntad de Dios y a comprometerse con Dios enteramente. Ahora cita las palabras: no tentarás al Señor tu Dios. No debemos tentar a Dios, metiéndolo a presión en nuestras propias ideas. Debemos dejar a Dios ser Dios y servirlo. La tercera tentación es la del poder y la propiedad.
El diablo está dispuesto a dar a Jesús todos los reinos del mundo si él lo adora. Este tema del pacto con el diablo lo conocemos por muchos cuentos, películas, ¿no? En ellos, el diablo promete que realizará todos los deseos, que podremos disfrutar de todas nuestras fantasías de poder y poseer todas las riquezas que anhelamos. Pero la condición para ello es que adoremos al diablo, que echemos a Dios de nuestra vida y nos postremos ante un ídolo. Mas los cuentos nos muestran que eso no sale bien. El precio es demasiado alto. Es el precio del amor. Esto lo describió Thomas Mann en su novela Dr. Faustus. En ella, el músico Adrian Leverkühn firma un pacto con el diablo. El diablo le posibilita componer e interpretar siempre música genial. Pero el precio consiste en la pérdida de la capacidad de amar. A Leverkühn nunca más le está permitido sentir amor ni experimentar el calor humano. Quien adora a un ídolo en lugar de Dios pierde su humanidad. El corazón se le enfría y se le seca. Quizá pensamos que nosotros estamos muy lejos de firmar un pacto con el diablo, pero ¿qué tan grande es también para nosotros la fascinación del poder y del dinero? Ella puede inducirnos a pasar por alto nuestros impulsos interiores y a entregarnos al poder de esa fascinación. Entonces, terminamos en el círculo vicioso de querer siempre más y perdemos nuestra humanidad. Jesús rechaza a Satanás con las palabras: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Solo cuando nos inclinamos ante Dios, nos hacemos verdaderamente humanos, nos mostramos como verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios. Porque el mismo Jesús fue tentado, puede asistirnos en nuestra tentación. Como él mismo fue conducido a la tentación y padeció, puede también ayudar a los que son conducidos a la tentación, dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 2. Es precisamente en la tentación donde experimentamos una especial cercanía a Jesús. Jesús está con nosotros en nuestra tentación. Él nos entiende y nos ayuda para que no sucumbamos a la tentación. Justamente mirar a Jesús, que ha pasado ileso a través de sus tentaciones, nos ayuda a no rendirnos cuando seamos tentados y a resistir confiando en su cercanía. En la última petición del Padre Nuestro, rogamos que Dios no nos deje caer en la tentación, sino que en medio de ella nos regale la comunión con su Hijo Jesucristo, para que junto con Él superemos las tentaciones a las que continuamente estamos expuestos. Hasta aquí la lectura de hoy. Fíjense cómo entonces aquí el autor, Ansel Grum, haciendo un recorrido sobre todo por Mateo y Lucas, porque son los que detallan en tres las tentaciones de Jesús, nos ayuda a comprender. La primera tentación: hace que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación de sacar provecho de todo, de que todo es usable, incluso las cosas sagradas, como que todo queremos que tenga una utilidad para nosotros. La otra, la segunda: tírate de arriba del templo y que Dios, que puso sus ángeles para cuidarte, te cuide, a ver si realmente sos el Hijo de Dios. Es la tentación también de querer usar a Dios, de querer tentarlo a que Él tenga que servirnos a nosotros y no a nosotros obedecerlo a Él, escuchar su voluntad. Tentación de sacar provecho, de que Dios esté en mi bolsillo, para mi beneficio.
Y la última, esta del poder, te doy todos los reinos y me adoras, es correr a Dios, sacarlo y adorar al diablo o lo que él ofrece, porque nadie en su sano juicio va a querer hacer un pacto de adoración del diablo, pero sin darnos cuenta vamos corriendo a Dios y adorando al dinero, al poder, dice acá, a muchas cosas que nos fascinan. Y yo vuelvo al punto que un poco ayer les explicaba con respecto a lo religioso, a lo falsamente llamado religioso, se dice lo pseudo religioso, de lo que nos fascina. ¿A quién no le fascina, por ejemplo, que te adivine lo que pasó en tu pasado? De esa manera, supuestamente, adivinar lo que viene en el futuro. Eso fascina. Y si te dijeran, podés hacerlo vos también, ¿a quién no le fascinaría poder hacerlo? Y eso es correr a Dios y empezar a adorar a alguien que puede estar dándonos ese supuesto don que no viene de Dios, que viene quién sabe de dónde. Está el diablo detrás. Saben que algunos me preguntaban, de acuerdo a lo que fuimos leyendo estos días, si entonces las cosas ocultas, leer las cartas, las manos, prácticas esotéricas y en ello entra el Reiki, si eso es malo. La intención de uno cuando se acerca a ciertas cosas no es lo único que hay que tomar en cuenta. Porque vos, yo, cualquiera puede ir con buena intención a buscar una respuesta misteriosa. El tema es, ¿quién me otorga ese dato o ese, entre comillas, servicio que voy a recibir? ¿Hay realmente en ese otro un poder, un don? ¿De dónde le viene? Incluso mi voluntad puede ser buena, mi intención puede ser buena, la de ese otro puede ser buena, pero si hay entre medio un poder, una cosa y media oculta que no sabemos dónde viene, hay que descuidarse. No cerrar, no bajar la guardia, no bajar las antenas, atento. No suele ser Dios el que dé poder de adivinación, porque en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, se condena la adivinación como algo que satisface una curiosidad que en definitiva muestra que no confío ni en Dios, ni en su providencia, ni en mis decisiones. Sin darme cuenta, abro la ventana o la puerta a cosas ocultas, desconocidas, que no vienen de Dios. Y es donde uno, sin darse cuenta y con la mejor de las intenciones, se está exponiendo a algo que lo puede dañar, contaminar. Miren, la forma más clara de explicarlo nos sirve la pandemia que hoy vivimos. Todavía no se encuentra bien y ni se sabe bien porque ha sido todo muy rápido. Los científicos del mundo no terminan de saber cómo se contagia exactamente el coronavirus, de dónde vino, de qué animal, cómo se traspasa, cuánto dura en la superficie, en el aire. ¿Se acuerdan, no? No usen barbijo, cubre boca, no cubre boca, lávense las manos, no se la laven tanto. Todas las cosas que han cambiado, que está bien porque se tarda mucho en descubrir. Bueno, por eso hemos estado expuestos al coronavirus mucho tiempo sin saberlo, hasta que se van precisando las medidas. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, que cualquier persona que tenga sus defensas bajas está más expuesto al coronavirus. Bueno, esto es comparable a que cualquiera que tenga sus defensas bajas en lo espiritual y se exponga a cosas que desconoce, se puede contaminar de cualquier cosa. Pero no hablo ya de salud, sino de estas cosas de que me tiren las cartas, que me adivinen no sé qué, que me hagan rey. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Si hay medicina, si confiamos en Dios, si tenemos nosotros inteligencia, si podemos usar nuestra capacidad intelectual para estudiar, para leer, para preguntar, pero exponernos a algo que nos fascina, repito, poderes ocultos que solucionan, que hacen. Después tenemos que estar viendo cómo se arregla y cómo se limpia el alma o los lugares físicos, incluso de cosas contaminadas espiritualmente. Entonces, ¿para qué? No es necesario exponernos a cosas que pueden ser de peligro. Y a veces los engañan. No, pero yo voy a un curandero que tiene la imagen de la Virgen en la pared y tiene un Jesús. Sí, nos pueden engañar. Aun cuando el curandero tenga buena intención, ¿de dónde le vienen esos poderes? Dios no suele estar dando estas cosas, menos cuando se trata de adivinación y todo eso, o de influir sobre la vida de otros. Dios no quiere eso, que uno influya sobre la vida del otro atándolo, desatándolo, echándolo.
No es de Dios eso. No se engañen, no le busquen vuelta para convencerse, no se engañen, no se engañen. ¿Y puede una persona que tiene a Jesús y a la Virgen hacer daño? Sí, lo puede hacer, queriendo o sin querer, pero lo puede hacer. No nos dejemos engañar. Hasta el mismo diablo se puede hacer pasar por la Virgen, dar supuestos mensajes, hablar. Los mensajes de Dios están en la Biblia. No tenemos que estar buscando novedades de revelaciones por ningún lado. Tenemos que agarrarnos fuertemente de Jesús, que lo encontramos en los evangelios, que lo tenemos en la oración en la comunidad, en los sacramentos, y listo. Bueno, mañana concluimos la lectura del libro de Ansel Grun con las explicaciones del Padre Nuestro. Nos toca la parte final, líbranos del mal, y pasado mañana leeré un poquito alguna conclusión que el mismo autor nos regala. Que descansen, buenas noches y a seguir cuidándonos. Chau.